Señores, buenas noches. Como todos los martes a las 23 estamos en Parte de la Razón, en un Parte de la Razón muy especial. Uno debería decir simplemente estamos a 5 días del momento más importante de la democracia, que es la posibilidad de que nosotros elijamos a nuestros representantes. Es un momento muy especial porque es una elección intermedia y desde el 83 a hoy, desde el primer mandato de Raúl Alfonsín, las elecciones intermedias fueron importantes en el resultado y el modo de plantearlo. Ya va a estar con nosotros Felipe Solá, que es candidato a diputado nacional del Frente Renovador y que conoce, me voy a decir que por su larga trayectoria, pues se va a enojar porque le voy a decir que tiene mucha edad, pero que conoce esto que estoy diciendo, desde el 83 a hoy, lo que implica una renovación parcial de las cámaras. Pero uno, en estos 5 días de las elecciones, debería valorar algunos otros hechos que me parece son importantes para mencionar. Un estado de hechos repetidos de violencia que solo por enumerar algunos preocupan. Los 14 balazos en la casa del gobernador Antonio Bonfatti, hasta ahora sin solución. Lo que pasó con Milagro Sala en Jujuy. Dijo un fiscal que hubo un intento de asesinar a Milagro Sala, que aparte de ser la titular de la Tupac Amaru, es candidata a diputada provincial. El incendio ahora de un hospital en la provincia de Santa Cruz, en medio también de una disputa que existe entre el gobernador y su vicegobernador, y algunos otros hechos de violencia que pueden parecer menores, que se conocieron en la matanza en la caravana de Sergio Massa, que también se reprodujeron en otros ámbitos distintos a la política. Hoy vamos a estar hablando también de este tema de la violencia. Y definitivamente forma parte de algo que supera lo que sería una semana preelectoral, lo ocurrido con el tren Sarmiento, en donde hoy se está debatiendo si hubo o no responsabilidad personal, casi postergando si hay, lo que para nosotros es una convicción, responsabilidad del Estado a la hora de no invertir. Vamos a estar hablando con delegados del Sarmiento. Ya es información que de muy buena fuente, que no se puede recuperar la caja negra, en donde se grabó lo que pasaba en el habitáculo del motorman, de quien conducía el Sarmiento que chocó a las 7:25 el sábado pasado. Vamos a hablar también de un dato que para algunos es importante y para otros no. Vamos a hablar al final de este programa con Alberto Samit de la economía en general y del dólar a 10 pesos, el dólar blue. Dijo el titular de la Comisión Nacional de Valores, Banoli, que hablar del dólar blue es como hablar de la cocaína. Ya está sentado también con nosotros el empresario de la carne, Alberto Samit, y vamos a hablar de números, de encuestas. Hay 2 encuestadores que están con nosotros que nos van a ayudar a entender qué está pasando en materia de si hay cambios, si no hay cambios, el episodio Cabandier, el estado de salud de la Presidente. Yo lo planteaba con la producción antes de comenzar y decía, con el mayor de los respetos, pues estamos hablando de la salud primero de una persona, nada menos que la servidora pública más importante de este país, que es la Presidenta de la Nación. No hay una carencia de información a la hora de saber cuál es el estado de salud. Nos hemos alegrado todos de que ha superado su primer episodio quirúrgico. No debería haber más información, aparte de decir que tiene 30 días de reposo. Y pongo como ejemplo lo que pasa con el gobernador Gioja San Juan. Diariamente se da un parte médico con especificación del tema. También van a estar con nosotros 2 diputados nacionales, un diputado nacional y alguien que aspira a llegar a la banca, el diputado del Frente para la Victoria Cigoña y Luis Zamora. Mucho para discutir en la noche de hoy. 30 segundos, nos presentamos y empezamos Parte de la Razón. Las siguientes empresas acompañan a Luis Novarecio en Parte de la Razón. PAMI garantiza la atención de las personas mayores, otorgando el 100% de cobertura en medicamentos a 1,5 millones de afiliados y permitiendo que casi 4 millones de personas mayores tengan entre el 50 y el 80% de descuento en medicamentos de uso frecuente. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA.
Analía del Franco es la responsable de analogías y Raúl Aragón es analista de opinión pública. Gracias por estar por nosotros, Analía. No, gracias por invitarme. Números, a esta hora, ¿qué diría si tuviera que la elección fuera hoy? ¿Cómo va a terminar el comicio? Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires y capital. Pero nosotros tenemos en provincia de la semana pasada al viernes una diferencia entre Massa y Insaurralde de 7 puntos, que con proyección puede llegar a 8, y un crecimiento leve de Margarita, que podría estar en 10 puntos, y en cuarto lugar Francisco Narváez. Francisco Narváez. Raúl coincide con primero Massa, segundo Insaurralde, Sí, tercero el orden Narváez. sí, los números exactos no, siempre tenemos diferencias con Analía. Por eso están Más. sentados juntos, Sí. para que mantengan las diferencias. Yo tengo un poco más arriba a Massa, con una diferencia cercana a los 10, y con 32 puntos, casi 33 a Insaurralde, pero con un detalle, entre mediciones, Massa descendió 1,5 puntos y de Narváez creció 1,5 puntos. Esto es un voto de narvaísta original que migró primero para de Narváez y para Massa y que ahora está volviendo a de Narváez. Con lo cual la diferencia podría rondar entonces quedar entre 8 y 9 puntos, con un de Narváez cercano a los 6 y algo. ¿Afectó el tema salud de la Presidenta, Analía? Le afectó a ella y a la evaluación de la gestión, principalmente. Ella venía desde las medidas que tomó después del 11 de agosto, venía en ascenso, su imagen positiva y la del gobierno, y otras cosas más que tuvieron que ver quizás con la separación de ella del protagonismo de la campaña electoral, sino que se quedó más en la cuestión del gobierno. Pero sí, efectivamente en su imagen afectó de manera importante, subiendo 10 puntos. ¿El episodio Cabandier se muestra, aparece? Nosotros lo medimos específicamente, con una muestra muy chica, 500 casos, Capital Federal, solo Capital Federal, y nosotros lo teníamos registrado a Cabandier antes en 21 puntos largos, y en esa muestra lo terminamos registrando en 17. Podría haber perdido 4 puntos. Yo creo que es un efecto espuma momentáneo, sí, y que después se recupera eso. Creo que es un efecto bronca del sector pro-kirchnerista más lábil de Capital, pero que en definitiva a la hora de votar no lo va a castigar, y esto es buenas noticias también para Filmus, que está empatado en este momento. No coincide, Analía, me parece, con el tema del episodio Cabandier. No, yo lo que sí lo que me parece es que al contrario, creo que el Frente para la Victoria tiene como un voto bastante fuerte, muy duro, bastante cautivo en la Capital Federal, y que tiene además los tres dirigentes, los tres que iban en las listas, primero, y especialmente Tayana y el caso de Filmus, que son dos dirigentes de larga trayectoria también y muy posicionados, y digamos que eso me parece que no va a dejar que, en todo caso, que haya, digamos, algún tema de impacto sobre la... Después me siento a hablar más ampliamente. Para ustedes, hoy, los dos senadores de la mayoría de la capital son Michetti y Santilli. ¿Es Daniel Filmus o es Pino Solanas? Y yo no me animaría a decir hoy, está complicado. ¿Raúl? Sí, coincido con ella, es un empate técnico por centésimas, por décimas. Cada vez que medimos están casi iguales y entonces no se puede definir eso. Eso se va a decidir, creo que el último día en el cuarto oscuro, con los pocos indecisos que quedan todavía. Enseguida me siento con usted. Felipe, gracias por estar con nosotros. Hoy Diana Conti dijo: Massa y los masistas son unos traidorcitos. Cobos era un traidor, ellos son unos traidorcitos. No hay título con frase mía sobre Diana Conti. Me parece que pan del cúnico. ¿Pan del cúnico? Sí. Y entonces empiezan a decir cosas que... La palabra traidor supone que hay un eje central, desde el punto ético y casi filosófico, al que uno estaría traicionando. ¿Cuál es el eje central? Acá, ¿cuál es el eje central? Puerto Madero, ¿cuál es el lugar donde situar ese eje? Está muy vago eso. Hoy el kirchnerismo es un lugar muy disperso. Y por otro lado, nosotros no tenemos peronómetro para decir quién es más peronista y quién menos, ¿no? A esta altura, después de tantos años, adjudicarse algún peronómetro sería una estupidez, ¿no? Y además la gente en la calle no nos pregunta cuán peronista es fulano o sultano. Por ahí algún veterano, militante, hace una pregunta así, pero normalmente no te preguntan eso. La gente ya está pensando en el futuro, en cómo resolver problemas, en comparar una situación con otra. No hay una pregunta así de color político.
Sí hay, en muchos casos, una opinión ideológica después que uno empieza a hablar, ¿no? De alguien. No te voy a preguntar la edad porque ya primero dije yo que eras viejo, después te dijo Analía del Franco. ¿También me dijo que era viejo Analía? Sí, dijo de mucha experiencia. Dijo Analía del Franco, te dijo... Cuanto más grandes somos, más gritamos, acuérdense de la experiencia, es necesaria la experiencia. ¿Cuántos años de peronista? Y yo hice la campaña del 73, era amigo de un hijo de un diputado, hice toda la campaña, pero tenía 22 años, no era candidato a nada. Pero recorrí la provincia hace 40 años, y después, otras veces. Apelando a esta experiencia. Muchas veces. Apelando a esta experiencia. El kirchnerismo se termina en el 2015 institucionalmente, claramente el mandato de Cristina, el 10 de diciembre del 2015. ¿Se termina el kirchnerismo como tal? No me animaría a poner el certificado de función casi a nadie en la Argentina, menos una experiencia de 12 años que ha sido fuerte, y que ha sido fuerte en sus aciertos y muy fuerte en sus errores en estos últimos años, sobre todo en estos últimos 4 o 5 años, y de ninguna manera me siento capaz de decir que se termina y que empieza. Sí que empieza, ¿no? Hay, digamos, la Argentina que viene, una Argentina de más diálogos, una Argentina... Son novedades que están presentes en toda una Argentina que tiene que bajar un cambio. Hay violencia en este momento, hay una violencia social, una tensión en la gente, violencia, digamos, que se traslada a la campaña política, pero que no es solo la campaña política. Hay más crimen organizado, sin duda alguna, en Argentina. El hecho más grave que, yo diría, de todos estos meses ha sido el episodio de la casa del gobernador Bonfatti. Es gravísimo. El hecho más grave de la democracia. Nosotros que no nos hinchamos para el socialismo, por cierto, pensamos que es una típica respuesta de la policía, de la peor policía, la policía que en algún caso han sacado, no sé si han sacado todo, no creo, a una oferta de negociación. Seguramente les han dicho que no, algunas cosas, y la respuesta es eso. Es un hecho gravísimo, no es nuevo, pero es un hecho gravísimo, tiene que reaccionar todo el mundo. Y hace tiempo que debería haber una política de Estado contra el crimen organizado, que no hay, para nada, porque el crimen pequeño, a pesar que tiene otras explicaciones de tipo social absolutamente ciertas y válidas, sobre todo en los pibes, es hijo putativo del crimen organizado. El que roba celulares en el centro de San Justo o en el centro de donde fuera, en algún lugar donde haya celulares, para revenderlos en zonas más pobres mucho más baratos, ¿no? En realidad está haciendo una transferencia, quitándole, digamos, costos absurdos a los celulares, por un lado, pero por el otro lado hay un mayorista. Hay un mayorista, y el mayorista tiene otro mayorista más arriba. Y eso pensando en cosas sencillas como celulares, ni que hablar si hablamos de la droga, o de los repuestos de automóviles. Sí, digo, el robar un repuesto de automóvil, uno sabe que cuando compra está favoreciendo un delito con sangre, digo, no es un delito menor el que estamos hablando. Los repuestos se encargan. Quiero un baúl de color tal, del auto tal. Es gravísimo el tema, ¿no? Se encargan. Y dice, te lo voy a tener para el jueves, dice el tipo. Y uno piensa, ¿y el miércoles? ¿Qué pasa la noche? Una sola cosa sobre el delito organizado. No es voluntarismo lo que hace falta. Voluntad política siempre es necesaria. Lo que hace falta es entender que además de que hay que tener la voluntad política de tener una mirada profesional sobre el tema, que no es una mirada represiva profesional, no es una mirada de comisarios, ni de excomisarios, es una mirada de profesionales, de comparar situaciones, de mirar qué pasó acá, qué pasó allá, qué pasó en Colombia, qué no pasa en Venezuela, que ahora digo, país no hay que tener una medida policial. Hay gente que le consulta a la policía quiere comprar chiches siempre, carísimos. Y cuanto más impresionante y más se parezcan a Robocop los policías, la gente cree que... La gente no. Cierto tipo de político superficial cree que está creando una fuerza de élite. La única fuerza de élite que existe frente al crimen organizado es la inteligencia. Pero digo, Felipe, la inteligencia organizada. ¿Cómo se escribe? Digamos, seguir la plata. Pero ¿cómo se escribe que el masismo dice ley de derribo para solucionar el tema del narcotráfico? Eso se parece más a apelar a la policía inmediata. No. Si vos tenés una frontera absolutamente perforada, lo que tenés que decir es, la frontera está perforada, ¿cuál es la solución de ustedes? Es posible que nosotros tengamos una muy fuerte, pero también es cierto que puede ser para provocar que haya alguna. Porque una de las formas de hacer oposición más sanas que hay es presionar con aquello que tiene su propia demanda, cuya demanda uno no inventa, sino que está, presionar con soluciones para esa demanda, de manera tal de que el gobierno las deba tomar si uno gana o si uno tiene después un esquema
de presión en el buen sentido de la palabra importante en el Congreso Nacional o en las legislaturas provinciales y hasta en los mismos consejos deliberantes. Entonces es válido que uno pida esas cosas, porque se sabe que las fronteras argentinas están muy perforadas. Y además a la gendarmería la traen para acá. Te quiero decir una cosa más. ¿Por qué en la Argentina aparecen una nueva clase de tipos que compran autos de 700.000, 800.000 pesos, esos autos medio galácticos que hay, que se ven cada vez más, que viven pagan alquileres enormes o compran departamentos, compran campos, compran casas en los countries, gastan y gastan y gastan? Inmediatamente son protegidos por un círculo que los rodea, muy interesado en rodearlos, que son los que les venden estos productos, que ven que ahí hay una fuente de un mercado de oro, ¿no es cierto? Un mercado a defender. Y se genera entonces una especie de defensa del nuevo rico, del que apareció con todo, por parte de una cantidad de tipos que siempre están interesados. El tipo hace una vida pseudo normal, en el sentido que manda a sus hijos a un colegio caro, pago, etcétera, pero no es normal lo que gasta, no es normal lo que invierte. ¿Por qué en lugar de perseguir a un tipo que le contesta, que le hace una demanda a la FIP, o que putea contra la FIP, para hablar claro, ¿por qué no tenemos toda esa inteligencia volcada a seguir esta plata nueva? Que no es tan nueva en la Argentina. Déjame que te pregunte algunas cosas. Crece en barrios, crece la inversión cara. Déjame que te pregunte algunas cuestiones políticas. El Frente Renovador está por afuera hoy del Partido Justicialista. Después del 2015, ¿va a disputar desde adentro una candidatura? Lo veo complicado. No creo que haya que pelear por puestos burocráticos, ni pelear por carteles, ni por siglas. O sea, una interna Scioli-Massa ¿te parece una cosa de alquimia? Me parece raro que sea una interna, porque para hacer una interna hay que estar de acuerdo en algunas cuestiones básicas sobre la Argentina que hacen que uno integre el mismo movimiento o el mismo espacio político. Y dentro de ahí se resuelven distintas líneas, una más a la izquierda, una más a la derecha, como quieras llamarlo, una más progresista, una menos, dentro de un pensamiento común. No existe ese pensamiento común entre nosotros y Scioli. No hay posibilidad. Hoy no existe, y no tengo la bola de cristal, como no te decía, para decirte que se va a desaparecer o no el kirchnerismo, pero no existe esa idea. Nosotros queremos empezar algo distinto, algo nuevo. No queremos apoyarnos en un aparato que viene viejo, cansado, y que viene de apoyar otras políticas y ahora va a girar a apoyar las políticas de Scioli, que no son las mismas, para poder reciclarse. Nosotros no queremos eso. Decime en lo personal cuál es tu deseo. No quiero decir tu ambición porque suena petulante. ¿Alguna vez quisiste ser candidato a presidente de la Nación? ¿Ese sueño terminó? ¿Personal? Sí. Bueno, también es personal. Mi deseo personal es no tener ambiciones de cargos, de cargo concreto, así de estar en política y ser útil y poder trabajar dentro de un lugar que avance, que sea colectivo, lo más colectivo posible, y que construya sobre la base de en qué cosas podemos ponernos de acuerdo. No para hacer el mismo partido, el mismo espacio, para ponernos de acuerdo sobre algunos puntos clave de la Argentina, que obviamente significan tensión, que significan que no son neutros, no son puramente técnicos para nada, pero que hay que discutir. La educación pública hay que rediscutirla. Y la seguridad también. Pero digo, el escalón de ser gobernador, hacer acuerdos. El escalón de ser gobernador de Buenos Aires otra vez, ¿está en la posibilidad tuya? Solo si eso sirviera para financiar el lugar en el que estoy dentro de 2 años. Si no sirviera para eso. No. ¿Cómo va a ser recordado el kirchnerismo? Eso se llama si mi nombre puede ser una solución, decía antes. ¿Cómo va a ser recordado el kirchnerismo? Con 2 etapas muy, muy diferentes. Con un presidente muy fuerte y que dio en un clavo la sensibilidad popular y tomó algunas medidas importantes e interesantes. Algunas que no tienen vuelta, y esas son las medidas importantes. Y como una presidenta que no tuvo esa capacidad política. Tiene coraje, tiene decisión, sin duda que lo tiene, ha sufrido bastante, mucha gente ha sufrido, pero ella también ha sufrido ahí, pero desde el punto de vista político es dogmática y es sectaria. Y los dos son dos malas condiciones para gobernar, y más aún para tratar de conducir un movimiento como el peronismo. Gracias por haber venido. Gracias. Como siempre. Le quería preguntar a Analía del Franco y a Aragón, ¿no se pierden las mayorías
en la Cámara de Diputados. En diputados me parece que es más vidrioso. En senadores da la impresión de que el kirchnerismo mantiene con sus aliados las mayorías. Sí, en las dos cámaras, digamos, hay como una diferencia entre el impacto que hay en los votos que se ganan o se pierden en la opinión pública, que después lo que pasa, lo que va a suceder con estos números, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, adentro de las cámaras, digamos, donde el oficialismo va a mantener su primera minoría. ¿Coincide, Raúl? Sí, coincido. En realidad lo que se aseguran casi rotundamente es el quórum. El quórum va a estar. Y hay cosas que son llamativas. Por ejemplo, la performance de Cabandier, si ronda los 20 puntos, suma 2 diputados por Capital Federal al uno que ya tiene el Frente para la Victoria. O sea, la única banca que se pone en juego ahora es la de Heller. Con 20 puntos entrarían 3 diputados por Capital Federal. Está bien que en otras provincias se pierde alguno que otro, pero en definitiva, bueno, en provincia de Buenos Aires también pasa algo similar. Se está poniendo en juego el 30% del kirchnerismo en el 2009. Insurralde va a repetir la selección o un poquito mejor, con lo cual más o menos mantiene la misma cantidad de bancas del 2009. Y en alguna que otra provincia se pierde un diputado que otro, pero en general se mantiene el número, ¿no? Quiero también ya saludar, porque está formalmente sentado con nosotros Alberto Samir, que es el empresario, el rey de la carne, se define él. Me acerco simplemente. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, podemos hablar un poco de economía. ¿Le importa que el dólar esté a 10 pesos hoy, el dólar negro? Para nada. Nosotros no tenemos que manejar con pesos. Tenemos que olvidarnos del dólar, como hacen los brasileros, como hacen los europeos. Si acá los sueldos se pagan en pesos, la gente va al comercio y le cobran en pesos. Todo se hace en pesos, un trabajador trabaja y cobra en pesos. No sé por qué tenemos que estar pensando. Acá un albañil o un constructor compra un terreno en pesos, compra los materiales en pesos, paga a los albañiles en pesos, termina la propiedad, dice mi casa vale $100.000. Una cosa de loco, acá solo pasa eso. Cuando todo en pesos, después a fin de año, cuando la termino, ya no vale más en pesos, vale en dólares. ¿Pero no será porque se deprecia el peso? Bueno, el precio de la moneda tiene una depreciación, aplíquele lo que usted considera que es la depreciación, pero en pesos. Tenemos que olvidar del dólar, no sé por qué estamos siempre enloquecidos con la moneda más falsa del mundo. Para mí el dólar es la moneda más falsa del mundo. Emiten. El día que el mundo diga, deme los dólares, ¿veo con qué está respaldado? ¿Con qué está respaldado? Tenemos que creer más en nuestra moneda, en nosotros, olvidarnos del dólar. Ahora me siento a hablar con Samir, como para tener una idea también de lo que han sido estas semanas tan movidas. La tragedia, insisto, no es un accidente de 11, esta nueva tragedia, ¿puede impactar, se nota en la toma de datos que están teniendo en estos días, Analia? Yo no lo noté porque, bueno, terminamos justo antes de hacer la última medición de la provincia de Buenos Aires. Yo soy descreída de los últimos hechos que suceden antes de las elecciones y que puedan llegar a tener impacto, digamos. Yo, hablando de las diferencias, siempre digo que cuando fue en su momento el 83 con la quema del ataúd de Hermenio Iglesias, que, bueno, quedó como mito que el peronismo perdió por eso, y no es así, ¿no? Y bueno, y me parece que nosotros hemos tenido ya las PASO donde ha habido un precedente de tendencia, digamos, hacia un determinado, de tendencias. Y, digamos, a 2 meses es muy complicado que se cambie esa intencionalidad de voto. Entonces, el impacto que puede llegar a tener lo de 11 puede llegar a ser mínimo, y sobre indecisos que son muy poquitos. ¿Comparte, Aragón? Sí, lo comparto. Creo que va a tener un impacto, pero va a ser menor. Lo mismo que la enfermedad de la presidenta, y eso sí lo medimos. En provincia de Buenos Aires preguntamos a los que votaban a Insurralde si era consecuencia, si habían cambiado su voto como consecuencia de la enfermedad de la presidenta. 1.4, que es insignificante. Creo que algo así va a suceder con el accidente de 11, y no va a modificar sustancialmente el escenario. Podría perder algún voto Insurralde, pero nada que modifique esos 9, 8 puntos de diferencia. Hacemos una pequeña pausita, ya está también con nosotros Luis Igoña, que es diputado nacional del Frente para la Victoria, hasta Luis Zamora, seguimos hablando de las encuestas, y Alberto Samir. Pequeña pausa en Parte de la Razón. Mónica
Mónica Slotauer es delegada del Sarmiento. Gracias por estar con nosotros, Mónica. Buenas noches. Y está Carlos De Luca, que es integrante, lo tengo que leer porque la verdad que impacta el nombre, integrante del Frente de Usuarios Desesperados del Sarmiento, así se llama. Exactamente. Así. ¿Por qué desesperados? Es casi obvia la pregunta. Sí, en realidad nació en el 2006 el Frente, en febrero del 2006, y bueno, tiene mucho que ver con la forma en que se viajaba en ese momento en el Sarmiento. Entonces surgió de un grupo de gente del movimiento humanista que empezó a hacer una encuesta, tenía mucha inquietud, digamos, por lo mal que se viajaba, mucha gente conocida que padecía lo mismo, y bueno, el nombre lo elegimos entre todos los usuarios que se fueron sumando, ¿no? Nos pareció el más acorde en ese momento. Mónica, ¿se puede decir, hay en esta tragedia del sábado, digo, no fue un accidente, trato de no usar esa palabra, hay solo una responsabilidad, desinversión del Estado? ¿Puede haber una cuota de responsabilidad del compañero de ustedes, Benítez, el conductor? No, hay una cuota compartida entre el Estado y los empresarios. El compañero nuestro, la verdad, es una víctima más, que zafó, debe estar muerto. Eso es lo que tienen que decir. Él como todos los usuarios que estaban ahí. Ese tren chocó, disculpen. Sí. El machicaje es tan profundo que ni siquiera el paragolpe que pusieron nuevo en la etapa Randazzo funcionó. Ese tren lo paró el techo, digo, para que muestren las imágenes. Si ese tren seguía, morían los que estaban debajo, trabajando, entre ellos nuestros compañeros y los usuarios que esperaban el tren, y los que venían arriba. Ni siquiera hay un margen de decir, le pasó algo, se descompuso, o se equivocó. Mira, tendrán que seguir investigando. Lamentablemente no se va a saber la verdad porque las pericias están en manos de los mismos responsables. Ahora, lo que sí sabemos es que si Randazzo hubiera hecho algo de lo que prometió Randazzo, como Rollo y como Romero, algo de lo que prometieron y bien llegaron, que fue con la licitación poner el sistema de frenos automáticos, eso no pasaba, no tendría que haber pasado. Desde el 2005 lo estamos esperando. Entonces no nos pueden decir, si quieren sigan demonizándonos a nosotros, a los motorman, metan preso, pero si ustedes no se ponen acá, todos los argentinos, a reclamar que realmente inviertan en la seguridad, esto sigue pasando. Como usuarios, ¿cómo lo ven, Carlos? Y nosotros lo que fuimos pidiendo desde nuestro comienzo fue que a la empresa se le sacara la concesión, porque eran contratos que no, digamos, lo que nosotros entendíamos como usuarios, que no tenían control, casi que se le daba muchísima plata todos los meses. Nosotros hicimos el circuito legal que tuvimos como usuarios, pasamos por la CNRT, por la Secretaría de Transporte, por la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Hicimos, todo, reclamos, denuncias, junta de firmas. Muchas de las cosas que nosotros pedimos, creemos que se están empezando a hacer. Eso es lo que entendemos. En realidad lo que nosotros, digamos, el final de lo que pediríamos es que esto se empiece a trabajar entre el Estado, entre los trabajadores y entre los usuarios, que somos los que sabemos bastante de lo que pasa en el tren. Quiero sumarlo a Luis Zamora. Yo creo que es uno, desde la izquierda, ha sido la mayor continuidad de la denuncia de cómo estaban los servicios públicos esenciales, como es el transporte ferroviario y específicamente los ferrocarriles en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia. ¿Qué valoración tiene de lo que pasó el sábado, Luis? Efectivamente, mire, cuando empezó la discusión del maquinista sí, maquinista no, enseguida le viene a la cabeza a uno 20 años de destrucción de la estructura ferroviaria, una monstruosidad. La Argentina es un país que ha hecho una monstruosidad que no tiene, otros países hacen otras, pero esta tiene pocos antecedentes y similitudes. Destruyó un ramal ferroviario que extendía y vinculaba al país. Podría discutirse, yo lo discutía, la orientación hacia el puerto, etcétera, pero eso era una discusión. Vació pueblos enteros, liquidó pueblos. Se despidieron decenas de miles de trabajadores ferroviarios, formados, especializados con oficio, ingenieros, técnicos. Fue una cosa monstruosa lo que hizo el menemismo, monstruosa, muchos de ellos están acá. Randazzo era funcionario de Duhalde. Y ahora sale a decir que el maquinista hizo que tal cosa, hizo que no hizo, después de haber destruido toda la estructura ferroviaria, entregándole la parte rentable, que no destruyeron, sino que salvaron, a concesionarios para que lucren con servicio público. La palabra servicio público tendría que ser algo incompatible con lo que es lucro empresario. Porque si se le da un servicio público a un empresario, ¿qué hace? Busca, no dar el servicio público, busca ganancia.
Es algo incompatible. Ahora, Es como dice, darle a alguien explotar la plaza. Usted dice 20 una plaza años. de chicos, ¿se imagina? Pero usted dice 20 años. ¿No hay diferencia entre los 10 años de los 90 del menemismo y estos 10 años? Se profundizó. Como muchos otros aspectos se profundizó. No quiero avanzar mucho más en aspectos más puntuales porque Mónica, yo la respeto mucho, la conozco hace 20 años y es la he escuchado en los últimos años, es una corriente política distinta a la mía, pero tengo mucho respeto y le dejaría a ella entrar en detalles que obviamente maneja mucho más que yo y con mucha más autoridad. Pero lo que es repudiable que se esté discutiendo, ¿qué le pasa? El maquinista se pudo haber descompuesto, no se pudo haber descompuesto. Ahora, lo que está ocurriendo en el ferrocarril de hace años, lo que están viviendo pueblos enteros, el transporte más accesible, menos contaminante, más popular, que se le robó al pueblo argentino para reemplazarlo con el transporte automotor más caro, con más accidentes, con mucho menos vinculante de pueblos enteros del país, termina discutiéndose si el maquinista se distrajo o no se distrajo, y ya con campañas prácticamente de calumnia, ¿no? Por eso es que si robó o no robó. Usted sabe que hay una frase muy conocida que en la guerra lo primero que pierde es la verdad. Bueno, en estas guerras, lo primero que pierde es la verdad. Mónica lo acaba de decir. Va a ser difícil para los ciudadanos de calle poder conocer la verdad porque quienes tienen en sus manos llevar adelante la investigación son los más interesados en ocultar la verdad. Luis. Zamora en su crítica acerba al proceso liberal menemista, al cual agregaría aquel gobierno de la Alianza para el Desastre que presidió de la Rúa. No coincido en que él atribuye una continuidad a este proceso. Lo que aconteció a partir del 2003 es que nos entregaron un país destruido. Y las cosas no se pueden resolver de un día para el otro, ni se puede hacer todo al mismo tiempo. Creo también injusta la imputación a Randazzo. Randazzo no tuvo nada que ver con el proceso de privatización de ferrocarriles. Por el contrario, tengo la convicción de que se le encomendó la tarea a Randazzo, que ha empezado una tarea de profunda transformación de todo el sistema ferroviario. Mónica, ¿coincidís con eso? Mire, yo creo que la responsabilidad central de Randazzo es haberle mentido a todos los argentinos, disculpe. En primer lugar, diciéndonos diciéndonos esto, que para vivir mejor, ¿qué es lo que nos dice el Frente para la Victoria? Que para viajar mejor estatizaban los trenes. Y la verdad que nosotros tenemos dos empresas privadas, que es Romero y es Rollo, que es igual que están y en realidad teníamos 24 trenes nosotros antes, y tenemos 16, que no andan, además ahora tenemos uno menos. Lo único que acá se hizo fue renovar las vías, porque es un negocio de Romero, sobrefacturado. Acá Randazzo, disculpe, tuvo tiempo y tuvo plata, y no invirtió en la seguridad. Invirtieron en lo que es un negocio para las empresas, permitió la sobrefacturación y lo que era rentable para las elecciones. Y nosotros lo que queremos es trabajar y viajar seguros, como los usuarios. Pero Mónica, una pregunta. ¿No está ya llamada la licitación con una empresa china para que el freno automático a partir de marzo Desde el 2005. No, disculpe. En el 2005 se anuló, porque no estaba previsto. Exactamente. La convocatoria de Siemens no lo preveía a eso. Sí, no. Acá hay un chantaje permanente. Y eso es parte de lo que dice Luis. Y lo que denunció también en su momento. Acá, mientras el servicio público esté en manos de personas privadas, esto va a ser permanentemente un chantaje para vivir del Estado y no invertir un peso. Cada licitación acá fracasó porque es una guerra económica entre los grupos pidiéndole al Estado más plata. Así fue la de Siemens y así fue la de Randazzo. Ellos hicieron una licitación que dice que en 7 meses había que hacer el sistema de freno y que salía 698 millones de pesos. Sí. Randazzo y las empresas manejaron muchísimos más millones que eso. 1.200 por lo menos hasta el choque de Castelar. Hasta ahora habría que contar cuántos más para las obras. Tenían la plata, tuvieron el tiempo y no lo hicieron. No invirtieron en la seguridad. Y por eso que la verdad no tuvimos una tragedia peor. Porque Dios es ferroviario. Yo no soy un especialista en temas ferroviarios, pero sí el ferrocarril Sarmiento pasa frente a mi casa. Y yo he visto trabajos importantísimos que se han realizado. Y quiero recordar también que en todo el proceso privatizador menemista, los sindicatos del Riel fueron, o parte de ellos, gran parte de su dirigencia fue cómplice
del señor Menem y de todos sus... Que creo que Slotauer va a coincidir. Los mismos que están ahora, los mismos con los que están ahora. Digamos, denunciado por la izquierda durante mucho tiempo, los Pedraza, pero Pedraza, Maturana. Bueno, pero Pedraza yo lo vi sentado al lado de la presidenta Cristina Fernández hace 2 años, Cristina inaugurando Fernández actos. con la gorrita de Pedraza. Y Maturana, pero Maturana tiene el crimen de Mariano Ferreira, sacó a la luz conversaciones telefónicas entre Pedraza y Tomada después del crimen de Mariano. Mira hasta dónde llegó la vinculación. No es que el menemismo tuvo vínculo con el aparato sindical, por supuesto, los colgaron y los compraron a toda esa patota, y que fue pero los trabajadores ferroviarios se opusieron, ¿Se acuerdan? Los trabajadores. Ramal que para, ramal que cierra. Sí. Eso se lo decía a los trabajadores el menemismo. A los trabajadores, no al sindicato. Los trabajadores pelearon por defender los ramales, pelearon los pueblos. Hubo trenes, yo participé de muchos trenes que los organizaba y los formaban los trabajadores, recorriendo los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Se reunía todo el pueblo, en el corazón de un pueblo es la estación de ferrocarril. Muchos pueblos nacieron primero con la estación y después el pueblo. Se juntaban en la estación para defender el ferrocarril que el gobierno menemista quería cerrar. Por supuesto que después vino la alianza, pero sinteticemos. Randazzo y el gobierno empezaron a ocuparse de los ferrocarriles después de la masacre de 11. Y que empezaron a ocuparse, quiero decir que formalmente empezaron a ocuparse. Después de la masacre de 11, decenas de muertos. Durante 10 años no tuvieron ninguna política distinta, como no sea mantener toda la política que había sido de entregar las concesiones a empresarios. ¿Puede haber medidas fuerza? ¿Está previsto que haya alguna medida de fuerza? Nosotros estamos, en contra de lo que nos está diciendo el gobierno. Nosotros venimos colaborando seriamente, honestamente. Nosotros no hemos parado el tren en el último tiempo por ninguna reivindicación gremial, y le aseguro que tenemos muchísimas, desde el pedido de repuesto, no tenemos ni atención médica, nada. Nosotros vamos a evaluar qué es lo que hacemos. O sea, lo que le estamos reclamando al gobierno y a todo el mundo es que se vayan los que fracasaron. Y yo le voy a decir una cosa. Randazzo creó 2 empresas, Adif y la SOFE, ¿no? Y están peleados con Maturana por el problema de los puestos, etcétera, pero ni siquiera es por las cámaras, es por poner de los puestos de las empresas estas. Ahora ahí puso los mismos sindicalistas que usted dice que colaboraron con el menemismo. Los mismos, entonces están gobernando, en vez de darle las empresas a los trabajadores y a los usuarios, como dice el señor, que realmente nos interesa viajar seguro y que esto salga para adelante, entrega las empresas a funcionarios que estuvieron ligados a Jaime, a Schiavi y a todos los atorrantes que anduvieron por el Ministerio de Transporte, y a los sindicalistas, que es parte del triángulo, y los empresarios. Acá están todos enterrándonos. Nosotros creemos que en serio, hasta que no estén los trabajadores, como dice el señor, los usuarios, dirigiendo la empresa, esto no salimos adelante, esto se repite. Te siento un segundo con Alberto Samide, muchas gracias. Alberto, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Me dijo fuera de cámara, ¿la economía está en el mejor momento? Y yo, mire, yo hace 50 años que trabajo, hago lo mismo. Nunca vi mi país como ahora. Entonces yo me levanto a las 6 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche. Ando todo el día en la calle. La actividad comercial que tenemos es única. Camiones que andan por todos lados. Este fin de semana largo que tuvimos hace una semana atrás, usted vio lo que ha sido. Todos los que venían del sur, del norte, del oeste, 8 horas para entrar en Buenos Aires. ¿En serio usted me dice que ve el país como nunca? Sí, para saber cómo está hay que comparar cómo estaba, cuándo estuvo. No, pero no me venía con el 2001. No, yo le digo el 2001, el 80, el 90, el 2000. ¿Cuándo estuvo mejor que ahora? La actividad económica que tiene nuestro país es formidable. Todo el mundo tiene trabajo. Este no es un gobierno que defiende el trabajo. ¿Usted no se acuerda? Tiempo atrás venían los chinos, traían todo por 2 pesos, destruían toda la industria. Venían los brasileños, traían 7.000 pares de zapatos, toda la industria en Córdoba, cerraban toda. Este es un gobierno muy inteligente, no es inocente. Tenemos fábricas de todos tipos. Me va a decir que ahora hoy somos, aunque a usted le parezca mentira y no lo vea, yo le puedo asegurar, hoy somos la Alemania de Latinoamérica. Tenemos fábricas de todo tipo. ¿La Alemania en Latinoamérica? Sí, yo me refiero a Alemania porque Alemania es el único país que en Europa está salvado porque tiene fábricas de todo tipo. Todo lo que se fabrica en Europa, se vende en Europa, el 80% se fabrica en Alemania. Le falta siempre que le crea el 0,8 la inflación del INDEC. Esa es otra historia. ¿Le cree? No, 0,8 no tenemos. Tenemos mucho más, pero por eso hay una recomposición salarial que no baja del 25% todos los años. El poder adquisitivo de los sectores de menores recursos año a año va subiendo, porque no le aumentan el 8%, siempre del 25 al 30. Hoy un trabajador, el gobierno le paga la luz, el gas, y con un solo En la capital,
en la capital y en algún sector de Buenos Aires. Con un solo día de trabajo, un trabajador hoy, con un solo día de trabajo, paga la luz del mes, el gas y el transporte. Suben un colectivo de $1,10 que vale $1.000.000 de pesos. En la capital federal. Y en Buenos Aires también. Sí, pero digo, algo más el país que esto, ¿eh? No, vaya a Córdoba, vaya a Rosario, vaya a Mendoza. No, vale 3 veces más el transporte. En el Gran Buenos Aires no es así. Somos 16 millones. Pero cruce el arroyo salado y se va a encontrar lo que le pasa. Digo, porque me parece que eso, los subsidios efectivamente que se están analizando en la posibilidad de sacar, digo, cómo viaja, escuchó recién cómo se viaja en el transporte de ferrocarriles, por ejemplo. Se viaja mal. Eso hay que solucionarlo. Esa es una asignatura pendiente sin ninguna duda. Seguramente hay muchas cosas más que puede hacer, pero hay muchas cosas que se han hecho muy bien y se siguen haciendo. Este fin de semana todo el mundo, antes viajaban solamente los fines de semana de veraneo la gente pudiente. Este gobierno hasta es inteligente y sacó los feriados intermedios que no servían para nada. Ese feriado que el día miércoles no era ni chicha ni limonada. Los corren a los días lunes, hasta en eso son inteligentes. Y todo el mundo se va de vacaciones. Los sectores de mayores recursos dicen, no, son muchos feriados. Claro, porque ellos se van cuando quieren. Toda esta gente que se está yendo los fines de semana largos, son la gente de menores recursos, gente de clase media baja. Usted 8 horas para entrar a Buenos Aires. La actividad comercial es extraordinaria que tenemos en nuestro país. Tenemos que cuidar lo que hemos logrado. Nuestro país nunca fue así. Se lo digo yo, que yo trabajo. Los fines de semana, todos los sectores de menor recursos pueden comprar en un negocio de una carnicería, una verdulería, una fiambrería, lo que necesiten. No es así, perdóneme, no es así en ninguna parte del mundo. En la parte del mundo no tenemos la cantidad de mercadería que fabricamos en nuestro país. Y donde hay, solamente es para los sectores de mayores recursos. Le cuento que, por ejemplo, hoy los panaderos hicieron una protesta. Seguro que hay cosas puntuales que hay que solucionar. Pero digo, la inflación, el tema del transporte, discúlpeme, la inflación es una consecuencia que todo el mundo tiene dinero para gastar. Desgraciadamente los empresarios de nuestro país, cuando venden más, en vez de producir más, aumentan el precio, pero hay muchos lugares que no son los supermercados que la gente se defiende muy muy bien con los precios, pero muchos lugares y cada vez hay una pregunta, digamos, que usted es un hombre que recorre, si esto fuera así, si el país estuviera como está, ¿por qué el gobierno perdió en las internas? 7 de cada 10 electores no votaron al gobierno en este país encantado que usted... Este es un gobierno peronista. El gobierno peronista sacó la elección anterior el 54%. Sí, hace el 11 de agosto el 25%. El conjunto del peronismo en esta última elección sacó el 71%. Mire si no hay un reconocimiento de la gente hacia el peronismo. Pero digo, Massa no es... Es peronista, sí, Massa. Pero Massa no es kirchnerista. De los 20 intendentes que tiene Massa, 18 son peronistas. Pero digo, se fueron del Frente Renovador, no están en el mismo sector. ¿Se fueron? Se fueron del Partido Justicialista. No, yo creo, mire, no lo veo yo así. Mire, yo creo que esta es una interna nuestra, que otros sectores no tendrían que meterse. Esta es una elección intermedia, que ¿quién le garantiza a usted que en el 2015 no vamos a ir todos juntos? ¿Qué le parece si en el 2015 vamos todos juntos, si somos todos peronistas? Está bueno que se haya esta interna para saber quién es quién, pero no se olvide que la gente apoyó al peronismo. Primero con el 54% y en esta elección tuvimos más del 70%, porque las 3 listas que recogieron el 71% no son de la UCD, no son radicales ni de la izquierda, sí, son todas boletas peronistas. Hay un reconocimiento, sí. Hay un reconocimiento hacia el peronismo. ¿De Narváez más Insaurralde son lo mismo para usted? No, nadie es lo mismo, usted tampoco es lo mismo con otra persona, pero somos todos peronistas. Somos todos peronistas, sí, uno de izquierda, uno de derecha, uno piensa de una manera, otro, tenemos nuestros matices, pero ¿quién le garantiza a usted que nosotros no vamos a ir todos juntos en el 2020? No, claro, eso ¿A usted me lo garantiza? No puedo. No, aparte el peronismo ha tenido una tradición de hacer esto, digamos, pelearse para después... ¿Sabe qué pasa? Como desgraciadamente no tenemos un partido en contra que tenga un 30, un 35%, tenemos que hacer lucha entre nosotros mismos. Los radicales apenas llegan al 9%. Después la izquierda saca el 1%, el 2% y después no hay más nadie. O sea que si usted lo va a votar en Insaurralde, me imagino. ¿Vota en provincia usted o en capital? Yo voto en provincia. ¿Lo vota en Insaurralde? Yo no cambio de caballo en el medio del río. Y pero digo, entre Insaurralde y Massa cualquiera de los dos puede votar. No, yo no cambio de caballo en el medio del río. Pero si son todos peronistas. Son todos peronistas, pero yo apoyo al gobierno nacional. Yo creo que este es el momento más importante para apoyar al gobierno nacional. Tenemos un hombre que ha sido el líder nuestro, que ha muerto, tenemos una presidenta que está enferma. Cuando más nos necesita, nosotros tenemos que apoyarla.
Me parece que los muchachos que se han ido se han equivocado, evidentemente se han equivocado. Hoy el presidente de la Federación Agraria, Bussi, me dijo que el año que viene la carne va a estar a 100 pesos el kilo. No, está loco, ese será un deseo de la sociedad rural. Bussi, desde que se está juntando con la sociedad rural, piensa como ellos. Ese es el deseo de la sociedad rural, que la gente no pueda comer carne acá que valga $100 el kilo. Si Dios quiere, con este gobierno nacional y popular que defiende a los sectores de menores recursos, que son los que lo apoyan, esto no va a suceder. Seguramente que si viene otro gobierno de conservadores o de radicales, puede ser que pueda valer eso, pero yo no creo que suceda eso. Si Massa es el candidato a presidente del peronismo, ¿usted lo vota? No creo que sea candidato, yo creo que va a ser gobernador. Scioli. Claro, no, Scioli va a ser presidente y Massa gobernador. Es muy difícil de cura pasar a papa. Primero hay que ser obispo y después cardenal y después recién hay que ser papa. No, papa. Estoy hablando en el lenguaje católico. Sí. Presentamos los auspicios.